Ministro, los programas de respaldo a la gente más necesitada, fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti, eso, ¿hasta cuándo será sostenible? ¿Hasta cuándo el gobierno pudiera mantenerlo en medio de esta situación donde está recaudando menos, donde no hay turismo, donde las exportaciones están un poquito complicadas? ¿Cómo marchan esos programas? Bueno, sobre esa pregunta es básicamente qué disponibilidades presupuestarias hay para seguir financiando estos programas. Y la verdad es que aquí vivimos un día a día, Roberto. Aquí vivimos, al principio tuvimos recursos provenientes del Banco Mundial, del Banco Central y del IDOPREL. Y se dijo, con esto podemos financiar 2 meses. Luego se obtuvo la posibilidad de tener un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Eso nos permite una mayor cantidad de meses. Entonces, esto depende mucho de la capacidad que tengamos de emitir, gestionar la deuda, porque no tanto en recaudación. De verdad que la recaudación sabemos que va a tener una caída significativa este año. Lo que estamos viendo es cómo podemos emitir bonos en el mercado local, en el mercado internacional, cómo las multilaterales nos pueden facilitar. Esto es algo del día a día. Desde que se consigue la posibilidad de financiamiento, entonces se discute el uso de esos recursos. Por eso es que el presidente anunció la extensión de los programas de Quédate en Casa, porque obtuvimos recursos en el mercado local a través de los fondos de pensiones y los recursos en el mercado internacional. Debo decir que algunos de estos programas deberán ser modificados. Por ejemplo, FASE, en la medida en que se reincorpora un mayor número de trabajadores, ya no estarán suspendidos. Pero hay fases requiere hacer un énfasis particular en los grupos vulnerables, que no le estamos permitiendo reincorporarse. Mayores de 60 años, HIV positivo, tuberculosis activa, pacientes con enfermedades de insuficiencia renal crónica. Pero lo tenemos que hacer de un diseño en el que se promueva que se queden en la nómina de la empresa, pero que no retornen al trabajo presencial. Porque tenemos que cuidarnos también de una posible reacción de las empresas a decir, bueno, ya si ese trabajador no está pudiendo venir a trabajar, yo lo tengo que sacar de la nómina. Y que se dé una discriminación con esos grupos. Por eso, una modificación de fase para estos grupos vulnerables, estamos discutiendo un diseño inteligente que revierta la posible discriminación que se pudiese dar con estos grupos especiales. A uno de los temas que se ha tocado, señor ministro, y que ha sido causa de muchísimas críticas, incluso de quejas y de protestas en medios de comunicación y en redes sociales, es el tema de que, bueno, todos nos hemos visto obligados, un poco por responsabilidad personal de cada uno, individual, otro por responsabilidad colectiva, pero indudablemente de forma obligatoria, por las medidas que se tomaron desde el Estado, a quedarnos en casa, y eso incrementó el consumo de energía eléctrica en todos los hogares, prácticamente desde el que tiene un abanico hasta el que tiene un aire acondicionado. Sin embargo, el Estado nunca ha tomado ningún tipo de medida con respecto a ayudar a la población durante estos 2 meses donde prácticamente se han visto obligados a permanecer más tiempo en la casa. Es como ese tema de la energía eléctrica no lo vamos a tocar cuando es un tema que es común 100% a todos los dominicanos. ¿Por qué no se ha tocado el tema de la energía eléctrica? O aminorar la tarifa, o condonar los 2 meses, como ha hecho, por ejemplo, en España, donde durante los 2 meses que ha durado el estado de alarma no van a cobrar la energía eléctrica. ¿Por qué no se ha tomado ningún tipo de medida al respecto en nuestro país? Cuando es algo que afecta a todos los dominicanos de forma directa por el tipo de medida que se ha dado. Excelente pregunta. En economía uno tiene 2 formas de ayudar a alguien. Uno le puede aumentar sus ingresos o reducir los gastos. Aumentar los ingresos tiene la ventaja de que permite que cada consumidor haga el mejor uso posible de esos recursos. Si yo le voy a dar a una persona 1,000 pesos, puedo extendárselo en la luz y le estoy obligando a que sea en un consumo particular de energía eléctrica, se lo transfiero y ya está en la libertad de esa persona si lo prefiere usar en alimentos, en bebidas no alcohólicas o en el pago de la electricidad. Entonces, en República Dominicana hemos dado más
por aumentar el ingreso de las personas y por eso los programas FASE se dan. Pero esos están enfocados en un sector de público que prácticamente podríamos decir que no es la clase media o la clase alta. Que bueno, no por ser de clase media o de clase alta tienen que ser menos ayudadas por el Estado. Porque a veces se dice, no, es que la gente de clase media y de clase alta, hombre, como pueden soportar más, vamos a apoyarnos más y vamos a meterle la mano a los de clase baja. Pero ¿y los otros también? ¿No? Bueno, ahí pudiéramos entrar en una discusión de qué le llamamos clase media, porque aquí todo el mundo se siente clase media, pero, y cuando uno ve los ingresos, está en el 1% de mayores ingresos. Ahora, si vemos que el programa FASE llegó a beneficiar a 800.000 personas, el programa Quédate en Casa, 1.6 millones de hogares, y si en cada hogar hay, digamos, al menos 2 adultos, estamos hablando de 3.2 millones, podemos decir que estos 2 programas por sí solo llegaron a 4 millones de personas, al menos. Es imposible que haya 4 millones de personas, casi la mitad de la población, más los que son empleados del gobierno o pensionados por el Estado. Ahí está una parte de la clase media. No todos, pero ahí hay una parte. Pero debo decir también que en el caso particular del pago de la energía eléctrica, la República Dominicana tiene un problema con una cultura de no pago de la energía eléctrica. Y eso es algo que ha explicado estos déficits eléctricos que han significado que más de $1.000 millones salgan de la finanza pública para el subsidio. Entonces hay que tener cuidado de ese tipo de medidas que refuerzan una cultura de no pago con la cual tenemos que luchar. Es mucho mejor dárselo por el lado de los ingresos.